Well, it's very good to be with you here this evening as we start the book of Hebrews. Es muy bueno estar con ustedes esta noche al empezar el libro de Hebreos. Now, we don't know for sure who wrote the book of Hebrews. Ahora, no sabemos, no es muy claro quién escribió el libro de Hebreos. Because there's a part of it where there's an acknowledgement of Timothy, many people think it's Paul. Y como hay un parte donde está hablando a Timoteo, mucha gente piensa que podría ser Pablo. But the style of writing is a little bit different than what we have seen Paul write. Pero la cosa es que el estilo que está escrito es un poco diferente de lo que vemos en otras cartas que escribió Okay. Pablo. So we don't know who, but we do know that the Holy Spirit has given great revelation to whoever this is. No sabemos quién, pero sí sabemos que el Espíritu Santo ha dado una revelación tremenda a la persona que escribió este And libro. that might be the reason why we don't know who it was humanly. Y quizás por eso no nos ha dado a conocer quién es la persona humanamente, ¿no? Humanly. Okay. So it's a letter to the Hebrews. Entonces es una carta a los hebreos. Okay. So we're going to take our time. Y vamos a tomar nuestro tiempo And we're going to get some real deep discussion about some of these verses. y entrarnos en meternos más profundo en algunos de estos versículos. And please never leave a class with doubts in your mind. Don't do that. Y por favor, nunca salgas de una clase con dudas todavía en tu mente. Ask questions. Pregunta. Okay, and if I don't know the answer, then we will do a study and find the answer. Y si yo no sé la respuesta, vamos a estudiar y vamos a encontrarlo. Okay, I want you to become experts in the book of Hebrews. Quiero que se conviertan expertos en el libro de Hebreos. Okay, many people don't understand the book of Hebrews. Mucha gente no entiende el libro de Hebreos. They start to read it and they find it very confusing. Empiezan a leerlo y lo encuentran así como un poco difícil. But Se with the help of confunden. the Holy Spirit, there is great revelation to be received. Pero con la ayuda del Espíritu Santo hay mucha revelación para recibir. Now, right here in chapter 1, we start to identify Jesus, who he is. Aquí mismo en capítulo 1 empezamos a identificar a Jesús, quién es él. And that's good because there's a lot of confusion today in the body of Christ of who Jesus is. Y qué bueno porque hoy en día hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo de quién es Jesús. People have a hard time trying to relate to God the Father and his Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. They have a hard time keeping those separate and distinctive. Gente tiene problemas relacionando con Dios Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Les cuesta trabajo relacionar con ellos y que los pueden mantener así como separados. Okay. So tonight we're going to see that there is definitely God the Father. Hoy vamos a ver que definitivamente está hablando de Dios Padre, And he has a son. que tiene un hijo. That son existed before he took on human form. Y que ese hijo existía antes de tomar la forma de humano. And we know the Holy Spirit is given the revelation of this. Y sabemos que el Espíritu Santo es quien está dando la revelación. de Very todo. good. Chapter 1, verse 1. Capítulo 1, versículo 1. Before I start, anybody have a comment, anything that you'd like to start off with? O antes de empezar, ¿alguien tiene un comentario, algo con que quieren empezar? ¿Arrancar? No? No. Okay. Verse 1. Versículo 1. God.
Now, who are we talking about? Empieza con Dios. We're talking about God the Father. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios Padre. After he spoke long ago to the fathers in the prophets, in many portions and in many ways. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. So in times past, before Jesus, God spoke to the Hebrew fathers, the patriarchs of the Entonces, faith. en tiempo pasado, Dios habló y habló a los padres, los patriarcos, los padres de la fe, y los habló a través de profetas. Is that what you said? To the patriarchs. Uh-huh. And he spoke through the prophets. Y a través de los profetas, él habló a ellos. And he spoke in many different ways and many times. Y en muchas maneras, muchas ocasiones. So in the old, let's call it the old, God was communicating. Entonces, podemos ver que en el tiempo antiguo, Dios sí estaba comunicando. But like we were seeing in the book of Romans, a lot what was communicated was a mystery and people did not understand. Pero como vimos en el libro de Romanos, mucho de lo que fue comunicado fue un misterio y mucha gente no entendió. And so now we have the mystery becoming revealed. Pero ahora tenemos el misterio siendo revelada. Verse 2. Versículo 2. In these last days. Pero en esos últimos días, he has spoken to us in his Son. En esos últimos días, él nos ha hablado por su Hijo. Okay. So when Jesus came, God started to speak to mankind through his Son. Cuando Jesús llegó, Dios empezó a hablar a la humanidad a través de su Hijo. Remember the day of transfiguration? ¿Se acuerdan del día de la transfiguración? Veda has that reference. Está en Lucas 9, empezando con 28. Lucas 9, 28. Did you read that? Mm-hmm. Okay, voy a leer. Dice, y como 8 días después de esas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaron de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo, Maestro, bueno es que estamos aquí, hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía eso, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él que oigan. So in this story, we see something that's very relevant. Entonces, en esta historia vemos algo muy importante. The transfiguration is showing his disciples that he is of God. La transfiguración está mostrando a sus discípulos que él es de Dios, él es Dios.
the appearance of Moses, which is a representation of the law, Y la apariencia de Moisés representa la ley, and the appearance of Elías. Elias is a representation of the prophets. Y Elías representa a los profetas. Okay, these are the two ways that God mainly spoke to mankind, through the law and through the prophets. Principalmente Dios habló a la humanidad a través de los profetas y la ley. So in this mountaintop, we have a trinity of the way that God is speaking to mankind. En esa, subiendo esa montaña donde estaban ellos, ahí tenemos como un triángulo de cómo Dios habló a la humanidad. Mhm. But now God, the Father, he makes a great announcement. Pero aquí Dios Padre hace un gran anuncio. One, he introduced Jesus as his son, Primeramente, él introdujo a Jesús como su hijo, not a prophet, no un profeta, but a son, sino un hijo, his only son. su único hijo. And he commands them to only listen to Jesus. Y él les da un mandato, solo escucha a Jesús. Okay, now that Jesus has come onto the scene, hear him. Ahora que Jesús ha llegado al escenario, ahora solo escucha a él, Which corresponds with what we find here in Hebrews. que corresponde con lo que vemos aquí en Hebreos. In these last days, are we living in the last days? En estos últimos días, ¿estamos viviendo en los últimos días? Yeah. From the time that Christ came, started the last days. El momento que Cristo vino, empezó los últimos días. Okay. We are in a continuation of the last days, living a new covenant, Estamos en la continuación de los últimos días, viviendo en un nuevo pacto, waiting for the consummation of the last days towards the end. esperando la continuación de todo, de los últimos días, del fin de los últimos días. Okay, so priority is given to Jesus. Entonces la prioridad fue dada a Jesús. So Jesus has the authority to change, to speak forth, to give revelation according to his very essence as being the Son of God. Entonces Jesús es dado la autoridad para hablar, para dar revelación, para hablar como el Hijo de Dios. And then continuing, it says that God appointed him as an heir of all things. Y dice que Dios le constituyó heredero de todas las cosas. Okay, so Jesus is not just a little baby that's born in a manger. Entonces Jesús no es nada más un bebé nacido en un pesebre. He's more than a sacrifice for sin, the propitiation. Es más que un sacrificio o la, what's that wording again? Propitiation. Is it? O sacrificio para los pecados. Okay, he is the heir. Él es el heredero, ¿no? ¿Cómo se dice? Mhm. Heredero. Heredero. Of all things. Él es el heredero de todas las cosas. There is nothing that is withheld from him. No hay nada que él no tiene. And then it goes on to say, and this gives us a clue, Y luego sigue diciendo, y este nos da una clave, through whom he made the world. a través, por medio de quien él hizo también el universo. Now let's get this right here. Vamos a ponerlo bien. The in the heart of God the Father was a desire to create all the world. En el corazón de Dios Padre era el deseo para crear todo el universo. But he used his son.
pero él usó a su hijo to create the world. para crearlo. Do you see that ¿Lo puedes ver allá in verse 2? Do you see en that? versículo 2? Is there any doubts ¿Hay here? alguna duda? Through whom also he made the world. Jesus made the Por world. medio de quien él hizo también el universo. Now his name wasn't known as Jesus at that time. En ese entonces, su nombre no era Jesús. The Jesus was given that name when he was given birth by Mary. Le dieron ese nombre cuando él nació a través de María. But according to John chapter 1, Pero conforme a Juan capítulo 1, Jesus existed. Now get this, and I know you should know this, but I'm going to make it very clear. yo sé que ya lo saben, pero quiero que sea muy claro. Jesus existed before he clothed himself with mortality. Jesús existió antes de vestirse con la mortalidad. Okay, he was immortal before he came mortal. Fue inmortal, ¿está bien inmortal? Okay, antes de ser mortal. Okay, he was part of the Godhead before he came as the baby. Él fue parte de la deidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu antes de ser nacido como bebé. And he was known as the Verb, the Word. Y se conoció en Juan, capítulo 1, como el Verbo. Okay, go ahead and read that. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Okay, now look at that. That verse ties with Hebrews, and it says that he that we know as Jesus, as God knew as the Word, created the world. Y ve eso, cómo está de acuerdo con Hebreos. Ese es Juan 1:1. Y cómo podemos ver que Jesús, what was it? How did you say it? Él estaba antes y luego estuvo con Dios Padre cuando creó el mundo. Yes. Yes. He was part of the Godhead in the spiritual realm where God resides. Donde Dios habitó, él era parte de la deidad, parte del Dios Padre, Hijo, Espíritu, de la Trinidad. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? Any comments? ¿Algún comentario? Todo claro. Okay, all right. So prepare yourself. There is a God the Father, and there is a Jesus the Son. Entonces, prepare yourself. Mm-hmm. Entonces, prepárense. Hay un Dios Padre, un Dios Hijo. God used the Son to make the world. Y Dios usó al Hijo para hacer el universo. Now, verse 3, talking about Jesus, he is the radiance of his glory. What does that mean? Ahora, el versículo 3, hablando de Jesús, dice que es el... Sorry, not here either. Él es el resplandor de su gloria. Okay, now, ¿Qué significa? okay, Jesus is the resplendor of God the Father. Jesús es el resplandor de Dios Padre. Okay. Jesus is the glory of God the Father. Jesús es la gloria de Dios Padre. And he is, according to the verse, the exact
representation of his nature. Y como dice el versículo, Él es la representación exacta de su naturaleza. What does that mean? The exact representation of God's the Father's nature. ¿Qué significa? Que es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, Padre. What does that mean? Significa, Somebody? ¿alguien? Go ahead, Belen. Adelante. Belen, go ahead. Yes, Okay. Jesús es Dios hecho persona. Yes. Yes, but we have to clarify this, Sí, pero tenemos que clarificar eso. because if you just hang on to that, you're not separating out God the Father from. Porque solamente Jesus. agarramos esto de que Jesús es, ¿cómo es que lo que dijiste? Jesús Dios- es Dios hecho persona. Persona. Uh-huh. Entonces no separamos a Dios Padre, Hijo, el Espíritu. And this is where there's a confusion in the church. There's no separation. It's just there's just one. Eso es donde hay confusión en la iglesia y no lo separan y solamente es como si fuera uno. There has to be a separation. Tiene que haber una separación. There's a trinity, not just one. There's trinity. Hay una trinidad, no solo uno, hay una And trinidad. each one has his own attributes. Y cada uno tiene sus propios atributos. And it's very important when we start dealing with the kingdom and how we relate to the kingdom and how Jesus relates to the kingdom. Y es muy importante cuando nos relacionamos con el reino y como Jesús está en el reino. Es importante. Okay, Hilda, you have a hand up. Go ahead. Viene a mi mente que es el testimonio vivo de la grandeza de Dios, de lo que está haciendo, de lo que estaba haciendo, formando en el universo, en la tierra. Y de hecho lo mandó a la tierra para salvación de nosotros. Se me ocurre decir que es el testimonio vivo de las grandezas de Dios. Okay, now that's good. That's a Living good testimony. comment. That's a good comment. Someone else have a comment? ¿Alguien más? We're talking about the exact representation of God the Father's nature. Estamos hablando de la naturaleza exacta, una representación exacta de la naturaleza de Dios Padre, que fue Jesús. Hector, are you bored? ¿Estás aburrido? Pues para mí, yo me acuerdo que una vez Galen predicó sobre el principio de uno. No sé si se acuerdan. Yeah. Quizás Hilda. No hemos hablado de eso. No hablamos antes de la clase de lo que va a enseñar. Pero yo me acuerdo de esa enseñanza. Él habló de como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, aunque son tres distintos, diferentes. Cada uno tiene su personalidad, su carácter, pero son uno, porque son una voluntad. Y Cristo dijo en la gran oración en Juan 17, él dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. That's right. Entonces no es que fueron una persona, son dos, Dios Padre, Dios Hijo, pero son uno porque están completamente de acuerdo, no hay división. Mhm. There was division between the archangel Lucifer and God. Sí, hubo división entre el arcángel Lucifer y Dios. Another idea, another thought. Él tuvo otra idea, otro pensamiento. But when we get to Jesus, there is no other thought. There is no other idea. Pero cuando llegamos a Jesús, no tiene otra idea, otro plan. He is the exact. That means that there is no difference in the nature of God and the nature of Jesus. They are the same. Él dice que es exactamente la representación y significa que
que están completamente de acuerdo, piensan igual. So when people were seeing Jesus, they were seeing exactly the nature of God the Father. Cuando la gente vieron a Jesús, vieron exactamente la naturaleza del Dios Padre. Philip says to Jesus, show us the Father. Felipe dijo a Jesús, muéstranos el Padre. I am showing you. Y Cristo dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. I am the exact, there's no, the exact nature. Jesús estaba diciendo, yo soy la naturaleza exacta, no hay otro. When you see me, you are seeing the Father. Jesús estaba diciendo, cuando tú me ves al Padre. Isn't that amazing? ¿Acaso no es asombroso eso, And verdad? what's more amazing is that Jesus is in a body, a flesh, the same kind that we Y lo have. más asombroso es que Cristo, Jesús, tuvo que estar en la carne, en un cuerpo humano, como nosotros. What's more surprising, a little bit further, we're going to see that Jesus learned obedience. Y lo más asombroso es que vamos a ver más adelante es que Jesús tuvo que aprender la obediencia. Okay, so being the exact nature of God, wow. You talk about a learning curve, there's a big one. Y dice que él aprendió la obediencia. Entonces, hablando de un gran curva de aprendizaje, pues ahí estaba muy grande porque él era la representación exacta, pero aprendió a través de sufrimiento. And then continuing in verse 3, the world, all things, is upheld by the word of his power. Y luego continuando el versículo 3 dice, y sostiene todas las cosas en el mundo, en el universo, por la palabra de su poder. When Jesus created Cuando with the Jesús word, creó con el verbo, con la palabra, that creative word not only created things, but it sustains things. esa palabra que él habló no solamente creó cosas, sino las sostiene todavía aún. So when Jesus left his deity, his form of being deity to be a baby, his word still maintains the power to keep all things together. Aunque Cristo dejó su gloria para venir a ser un bebé, su palabra todavía tiene el poder para sostener, para mantener todo lo que él, con lo que él lo envió. So what he did prior to being born as a baby was still active. Entonces todo lo que él hizo antes de ser nacido como bebé sigue activo. Continuing, verse 3, when he made purifications of sin, talking of Jesus, when he made purification of sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high. Estamos hablando de Jesús y dice, después de llevar a cabo la purificación del pecado, de los pecados, él se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Now, who's the Majesty? ¿Quién es la majestad? Who's the Majesty? ¿Quién es? God the Father. Dios Padre. See that separation? There's a separation. ¿Ves ahí la separación? Que se sentó a la derecha, a la diestra de la majestad en las alturas. Okay, and it also shows when he sat down. Y también muestra cuándo él se sentó. He did not sit there in his prior existence. No se sentó allá en su existencia anterior. This place was reserved Ese lugar fue reservado for he who makes purification of sin. por aquel que hizo purificación de los pecados.
he that is going to be the intercessor, aquel que va a ser el intercesor, he that is the high priest. aquel que es el sumo sacerdote. Okay. He, after he gave his life on the cross, after he went back into heaven carrying his own blood, after he made purification of sins, Él, después de que dio su vida sobre la cruz, él, después de que llevó su sangre al altar y hizo la purificación de los pecados, entonces he sat down. entonces se sentó a la diestra. Okay. Questions? Comments? Preguntas, comentarios, Observations? observaciones, Thoughts? pensamientos. Gina? Take off your Tu mute. micrófono. Siempre fue el Padre, siempre, o sea, es el mismo, pero Él estando en el cielo, cuando mandó a su Hijo, Él bajó y se convirtió en hombre. Sí, Jesús. Jesús. Jesús se convirtió en hombre, Jesús. Yes. Y ya Sí. después que limpió los pecados y lo crucificaron, cuando Él voltea al cielo y dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él mismo se decía, o ya le decía a su Padre, que ya era el tiempo de irse con Él. Él lo dijo al Padre. He said it to his Mhm. father. Yeah. Él lo dijo al Padre. Ujú. Y era el mismo, Sí, ¿no? Ah, Bueno, ¿estás pensando que Jesús era el Padre y luego bajó y ya era Jesús? ¿Es lo que No. piensas? No, ok. no, que el Padre, o sea, después el Padre, su papá en otros tiempos mandó a Jesucristo, a su Hijo, que nació primero y después lo hizo terrenal, y al fin y al cabo va con su Padre, pero es una sola unión de ellos tres, ¿no? Ujú, una sola unión siendo... Say it in English so I can understand it. O sea, son tres personas, pero es un solo Dios, ¿no? Es lo que, por eso dicen que, que Hebreos es difícil porque sí, siempre ha pensado uno, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso me queda claro. Pero entonces, Papá Dios siempre esperó a su Hijo después de lo terrenal y ya después lo recibió y es una comunión sola de tres personas en una sola, ¿no? Yes. Ujú, Yes. sí, Yes. right. Pero Ok, podemos gracias. ver que él se sentó a la diestra del Padre. Entonces, está See, ajá, muy claro. we're gonna run ahead just a little bit. The purification of sin was not done at the shedding of the blood. Avanzando un poquito, y eso vamos a ver más adelante, muy claro. Pero la purificación del pecado no fue hecha al momento de derramar sangre. It wasn't done when Christ died. No fue hecha cuando murió Cristo. It was done when Jesus carried the blood, his own blood, through the heavens. Fue hecho cuando Jesús llevó su propia sangre a través de los cielos And applied it in the third heaven where Y- God resides. y lo aplicó allá en el tercer cielo donde Dios habita, donde En- Dios Padre habita, In a tabernacle that is the true tabernacle. en un tabernáculo que es el verdadero tabernáculo. Okay. After Mhm. he'd done that, after he made expiation for the sins, then he went and he sat down at the right hand of the Y Father. después de que él hizo esto, haciendo expiación del pecado, él se sentó a la diestra del Padre, He had been given a name above all names. porque fue dado un nombre sobre todos los nombres. He earned that place of
the right hand of the Father Él ganó ese lugar de la diestra del Padre through his obedience, a través de su obediencia. being obedient to the death on the cross earned him that place. Siendo obediente hasta la muerte en la cruz, le ganó ese lugar. Okay. Any other comments, questions? Otro comentario, Hilda. Yes, Sheila? Sí. Como tú dijiste, es que no nos quedemos con duda de nada, pues es que viene a mi mente que tú nos estás explicando que cuando Dios hizo el universo, lo hizo con su hijo, acompañado de su hijo. Mi pregunta es, porque sabemos que cuando vino en la tierra, pues ya sabemos que por obra del Espíritu Santo, pues nació de María. Pero ¿cómo era el hijo en su estado ya en el universo con su padre? ¿Era él era espíritu o era también No, una persona? era espíritu like God is a spirit. Dios es espíritu, entonces Él era espíritu. Okay. Ya De- cuando lo hizo hombre como ustedes y yo, o sea, de Right, carne. yeah. When he Ok. came, go ahead. Ajá. Yeah, she's done. Okay. When Jesus came, he brought a union between the spirit world I was going to say that. and the Es que maternal. Go ahead. estuvimos hablando de esto hoy, un poquito. Tenemos un devocional y de Andrew Murray, right? Mhm. Ajá. Y de los 1800, no sé qué, pero tiene un devocional, un libro. Y él estaba hablando, yo dije, Galen, nunca había pensado esto, pero es muy claro. Él estaba hablando de que todo, Jesús, Dios, Espíritu, hizo todo el universo y todo es de material, de, ¿cómo se dice? Materia. Materia. Todo es materia, ¿no? Materia. Animales, todo. Nada tuvo espíritu, todo materia, hasta que él formó a Adán y también era de materia. Entonces, ningún espíritu. Pero luego él sopló su espíritu a Adán y llegó a ser el primer hombre que era materia y espíritu juntos. Y, por ejemplo, los ángeles son espíritus. Dios es espíritu, pero Adán era la primera vez que Dios hizo materia con espíritu. Y luego Jesús, como bien estaba diciendo, hizo espíritu viniendo y siendo nacido de una mujer y ya siendo parte de la humanidad, así con la materia. Entonces, Jesús es del mundo espiritual y el mundo físico. En él es ambos completamente completo. La plenitud de la Godhead, La plenitud. la plenitud de Dios, Cristo es la plenitud de eso, él es. Uh-huh. Y como él tiene su cuerpo glorificado, él nunca va a ser así como antes. Yo creo que por eso también tenía el nombre sobre todo nombre, porque él no puede, él despojó de toda la gloria y regresó, pero con su cuerpo glorificado. That marks him being different. Okay, let me say it this way. Lo marca como diferente. He who occupies the right hand of the Father Aquel que ocupa el lugar de la derecha del Padre is different es diferente, because he has taken on humanity. porque él tomó forma de humano. And now he exists sitting on the right hand of the Father, on the throne, Y ahora él existe a la derecha del Padre in a glorified body. en un cuerpo glorificado. And we will have that same kind of body. Y nosotros vamos a tener ese mismo tipo de cuerpo. That's why he is the first fruits. Por eso él es primicio, frutos, primicio. That's why he is our big brother.
Por eso dice que Él es nuestro hermano mayor. Okay. He has done it. He has accomplished it. He sits there now. Él lo hizo, lo logró, está sentado ahí mismo ahorita In that place. It's a marvelous place that he en ese occupies. lugar maravilloso que Él ocupa ahorita. Okay. Any other questions or comments? ¿Otra I don't pregunta, want comentario? any. Gracias, muy completo, muy completo. Pues yo Ah. quería comentar algo que ahora que estás hablando al respecto, no había yo reflexionado sobre eso que estás comentando, que Cristo cuando regresa al Padre, no regresa como en la forma de Dios, como en un principio Él era. Como nos está hablando las Escrituras de que Él era Dios en un principio, Él cuando regresa después de haber vencido la muerte y es glorificado, Él ya no regresa a esa misma forma espiritual, digamos. Él regresa completamente diferente por esa obediencia y por haber venido como hombre. Entonces es algo que no había yo pues reflexionado y entendido, ¿no? De que yo lo que entendía en un momento es que Él regresó como Dios. O sea, que Él regresó a su papá, regresó a los cielos de donde Él había venido. Pero esa revelación de saber de que Él no volvió en la misma condición que era de un principio, sino que al pasar por todo este proceso de la humanidad, al pasar por todo el proceso de la crucifixión, por el proceso de la resurrección y todo esto, Él toma otra, no sé, deidad, se le otorga, Dios le da ese lugar que estamos estudiando, ¿no? De tener un nombre sobre todo nombre, de ser el campeón, ¿no? De este asunto. Entonces creo que esa parte pues de consumación que Él hizo, pues como que lo entiendo un poquito mejor, ¿no? Y sí, ahorita David estábamos diciendo, hay una parte donde dice, propíciame un cuerpo, cuando o apropiame un cuerpo, cuando le dice a su papá, apropiame un cuerpo que yo iré. Entonces eso está hablando que él era espíritu, no era algo, sino que, ¡ay! Perdón, están peleando los gatitos. Bueno, ese era mi comentario. Ay, Dios mío. Liliana, gracias. Sí, gracias. It is amazing when you think that the work of the Word is still in existence. It never ended. Es It never will. asombroso cuando piensas que la obra, el poder de la obra de la palabra, de lo que Él hizo, está en existencia todavía, nunca deja de ser. When the Word stepped out of his being spirit, the performance that he did still goes on and on and on. Y cuando el verbo bajó de su lugar y para ser humano y todo sigue igual, todo sigue con el poder de que tuvo antes. The power of his word sustains everything. El poder de su palabra sostiene a todo. He stepped out of that, Y Él bajó de esto, but the power still sustains. pero el poder sigue sosteniendo And it todo. will for eternity Y lo va a hacer para la eternidad, because he spoke it. porque Él lo habló Done. y ya, está hecho. Now he occupies another place. Ahora Él ocupa otro lugar Sumo sacerdote como sumo sacerdote and king. y rey. King of kings and sumo sacerdote. El rey de reyes y el sumo sacerdote. But what he will maintain himself as, sumo sacerdote. Pero siempre va a mantenerse como el sumo sacerdote.
that is his occupation forever and Es ever. su and ever. ocupación eterna, The intercessor. el intercesor. Being king comes to an end El ser rey llega a un fin, because he gives the kingdom back to the Father. porque dice que él va a dar el reino otra vez al Padre. But the place of sumo sacerdote Pero ese lugar de sumo sacerdote is perpetual. es perpetuo, It's forever es para siempre, and ever la eternidad. and ever. That's the pinnacle. That's the pinnacle of his eternal being. El lugar más alto de todo su vida, ¿no? Is that what you're trying to say? To all of his existence. De toda That's su the pinnacle. existencia, es el lugar máximo. Where's that scripture that says he will hand it back to the Father? It's in 1 Corinthians 15. Está en 1 Corintios 15, este versículo de que él va a regresar el reino al Padre. Lo voy a buscar para que lo tengan. 15. I can't see. So Can't see. I can't see it. Okay, well, I don't know, this is your Bible. Va a buscar sus lentes porque para darnos este versículo. It's towards the end of the chapter. Revelation, you know where everything is. 15, Verse 24. 24. Then comes the end. Dice, entonces llega el fin, vendrá el fin, When he hands over the kingdom to the God and Father. cuando él entrega el reino al Dios y Padre, When he has abolished all rule and authority and power. después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. He must reign until he has put all the enemies under his feet. Cristo debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. And the last enemy that will be abolished is death. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. For he has put all things in subjection under his feet. Porque Dios ha puesto toda en sugestión bajo sus pies. But when he says all things put in subjection, it is evident that he is accepted who put all things in subjected to him. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se aceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to the one who subjected all things to him, so that God may be all in all. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Right now, Jesus is he's submitting things under his rule. Ahora mismo Cristo está sometiendo cosas bajo su reino. Not all things are done yet. No todas las cosas han sido hechas. He's still establishing that rule over many things. Sigue estableciendo el reino sobre ciertas cosas. But the last one that will be destroyed is death. Pero la última que será abolido es la muerte. Okay. After that happens, Y después de eso, when all the enemies are placed under subjection, cuando todos los enemigos están sujetos,
then the Son turns the kingship back over to the Father. Entonces el Hijo regresa el reino, el ser rey, al Padre. Because it was the Father that gave him that authority to begin with. Porque es el Padre que le dio la autoridad al principio. And Para you empezar. cannot exert authority over somebody who gives you that Y tú authority. no puedes ejercitar autoridad sobre alguien que te ha dado autoridad. Okay? So at the end, Jesus submits himself once again under Entonces, complete rule en el of final, God the Father. Jesús se somete una vez más bajo el reino del Padre, Okay. de Dios. So you see the role of king establishing his kingdom. Entonces tú ves que el papel de rey establece su reino, But there's another role of the high priest that will never be given up. pero hay otro papel del sumo sacerdote que jamás va a entregar. There's no one that can occupy that spot. No No hay one. nadie más que puede ocupar ese lugar. No one. Nadie. It was the blood of Jesus that done that. He's the only one. Es la sangre de Jesús que hizo que él podría ser y él es el único. But being king, he turns back over to the Father. Pero el hecho de ser rey, él regresa al Padre. Okay. Ujú. Are we good? ¿Estamos bien? ¿Claro? All right. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Okay. Lesbia, yes. Ujú. Where'd you go? Ahorita que leímos estos versículos, creo que por el contenido de este libro, Dios nos empieza a hablar aquí para que sea firmado y abierto nuestro entendimiento de la importancia del Hijo en esta relación de nosotros con Dios, ¿no? De todo lo que significa, de todo lo que Dios le da al Hijo, cómo lo reconoce, cómo Él es el que representa al Padre. Y si nosotros vamos entendiendo todo esto, todo lo que demás que viene de Hebreos, va a ser para nosotros muy significativo. Creo que por eso la importancia de esta entrada en este libro, ¿no? La importancia del Hijo para el Padre y para que esa importancia nosotros también lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Solo es por Él, por medio de Él podemos conocer al Padre. Él es el que nos habla lo que el Padre quiere. Él es el que tiene el poder y la grandeza que le da Dios. Entonces nosotros vamos entendiendo todo eso y creo que va a impactar nuestra vida el libro, ¿no? Muchos cambios. Amén. Amén. Ujú. Amen. We've got a couple minutes more. That's a good comment. Buen Thank you. comentario, gracias. Nos queda como 2 minutos. Verse 4. Versículo 4. Now remember this. Jesus created the angels. Jesús creó los ángeles. All things are sustained. Todo fue by him. creado y sostenido por él. So the word was above the authority of the angels. Entonces el verbo fue en autoridad encima de los ángeles. But when the word became flesh, he became lower than the angels in what is the status of authority. Pero cuando el verbo se hizo carne, él en el nivel, en el rango, ¿no? Él se hizo menos. Humans are less than angels El ser humano es menor que los ángeles, as long as we're in this body. mientras que estamos en este cuerpo. Okay. But look at verse 4. Pero mira el versículo 4. Having become as much better than the angels, he has inherited a more excellent name than they. Hablando de Cristo ahora, siendo mucho mejor que los ángeles,
por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. See, Jesus didn't earn that name, wasn't given that name until he was obedient to the cross. Jesús no ganó ese nombre, no fue dado ese nombre hasta que él fue obediente a la cruz. But Philippians chapters 2, verse 5 through verse 10 says that through the obedience to the cross and to death, God highly exalted him and gave him a name above every name. Pero en Filipenses 2, empezando con el versículo 5, habla de cómo por la obediencia de Cristo, por todo lo que él dijo y la obediencia que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Mm-hmm. Through his obedience, he earned that place. That again, going back to that place. We're always going to be going back to that place throughout the whole book of Hebrews. What place is that? The place of this highly exalted one. Y siempre vamos a estar regresando a ese lugar de que él es exaltado en lo supremo, ¿no? Y fue ganado porque él, por su obediencia al Okay. Padre. So he became better than the angels, and he got a name that is more excellent than they. Llegó a ser mejor que los ángeles y consiguió un nombre más excelente que lo de ellos. Well, with that, we're going to end for tonight. Y con eso vamos a terminar esta noche. Qué Sí. rápido, ¿verdad? Anybody have any comments or questions ¿Alguien before we go? tiene comentarios o preguntas antes de irnos? Ujú. Sí, Belén. Yes, Belén. Y aquí lo que vengo a entender un poco más claro es como Jesús, habiendo creado todo, porque él fue el verbo, él se humilla a sí mismo, viene a la tierra en obediencia al Padre y tiene las funciones delegadas por Dios para hacer su misión aquí en la tierra. Y cuando él cumple con toda la situación que tenía que hacer, él gana la purificación, él se purifica y él llega al trono celestial a entregar su sangre, su propia sangre. Y es ahí donde él puede lograr ser mayor que todos y ser sumo sacerdote y ser nuestro intercesor. O sea, es cuando él logra regresar de nuevo a la vuelta, cerca de Dios, a la diestra de Dios Padre, pero de otra manera de como él era al principio. Pero de todos modos, él regresa a su casa, al lugar, a su Padre. Ujú. Entonces, es lo que entendemos nosotros, que cuando él regresa, nos envía el Espíritu Santo para no dejarnos solos, para que nosotros podamos entonces entender la Trinidad. Dios siendo uno solo, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cada uno con sus atributos, cada uno en la misma voluntad. Yes. Ujú. Amén. Amen. Gracias. Amen. Good Buen comment. comentario. ¿Alguien más? Antes de terminar, no queremos que haya dudas. No dudas? Okay. Ujú. Well, stop the recording.